cuando queráis, a vuestra disposición. Dime por favor tu nombre y cómo te rotulamos. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández y soy miembro del movimiento Queremos saber la verdad del Puy de Fou. Hoy el recorrido que habéis montado un poco también para demostrar los puntos por donde va Puy de Fou. Empecéis por de pronto por los depósitos de agua. Sí, hoy lo que queremos centrarnos en esta actividad senderista es con el camino que va a llevar el agua desde los depósitos del ayuntamiento en el Cerro de los Palos hasta el mismo emplazamiento. Y es una forma de visibilizar, y eso pretendemos a lo largo de la marcha, el impacto negativo que va a tener el proyecto en el uso de agua, en la disponibilidad de agua para el municipio de Toledo y también, hay que decirlo, sobre la sobreexplotación de agua que tenemos en el río Tajo. ¿Consideráis entonces que no hay agua suficiente para este macroproyecto? Bueno, no solo lo consideramos nosotros, parece ser que en los informes ambientales que hemos empezado a ver de los expedientes del propio Puy de Fou, ya se dice que en situaciones de sequía no está garantizada el agua para el Puy de Fou. Es más, la evaluación ambiental establece un condicionado muy claro de que el parque temático va a necesitar un plan de emergencia porque es evidente que hay unas situaciones de sequía recurrente en esta zona y con la disponibilidad de agua que hay actualmente no está garantizado que el Puy de Fou pueda funcionar sin un plan de emergencia, es más, y lo indican claramente, sin disponer de pozos o incluso de una toma del río Tajo. A partir de ahí, nosotros también ponemos de manifiesto que no solo en situaciones de sequía, es que en un régimen de uso general el gran consumo de agua que va a tener el Puy de Fou va a implicar que la disponibilidad de agua en la ciudad de Toledo se va a reducir significativamente porque evidentemente va a estar tirando del consumo de agua de Toledo y va a hacer que las situaciones de sequía se adelanten en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el consumo que necesita el proyecto de agua? Bueno, pues es el equivalente a una ciudad de entre 1.000 y 1.500 habitantes, depende de la media del promedio que queramos utilizar de referencia, es decir, estamos hablando de un volumen importante. Es obvio que de Toledo tiene muchos más habitantes, pero también es obvio que el Tajo está sobreexplotado. Cualquier incremento del consumo en una situación de sobreexplotación implica un impacto evidente, ¿no? Y esto se pone de reflejo en el proyecto. Por eso a nosotros nos cuesta tanto entender que el Ayuntamiento de Toledo, de una dotación que por ley solo está disponible para el abastecimiento doméstico, para el abastecimiento urbano, se permita, por decirlo así, el lujo de cederlo a un uso que es recreativo, que no está en suelo urbano y que no cumple con los requerimientos de la ley de aguas. Es algo que a nosotros nos sorprende mucho y que, bueno, es uno de los elementos que en nuestras alegaciones es que ni siquiera se ha contestado, ¿no? Es algo realmente llamativo y sorprendente. Porque ¿de dónde se va a sacar el agua exactamente? Pues el agua se va a sacar directamente de la potabilizadora que tiene el Ayuntamiento de Toledo y eso implica que va a tirar de la concesión de aguas municipales que tiene el Ayuntamiento, es decir, del agua del que dispone el municipio de Toledo para dar de beber a sus ciudadanos. Y ese agua lo vamos a gastar en lagos, en ríos artificiales, en aspersores, en riego de jardinería, es decir, en usos que nada tienen que ver con el abastecimiento urbano. O sea que no tanto, se teme por un lado por el consumo un poco de la comarca de Ciudadanos y también por, lógicamente, situaciones de sequía que puede poner en riesgo la zona. Efectivamente, el Puy de Fou va a tirar como un consumidor más del agua que tiene el municipio. En situaciones de abundancia, pues es de suponer que el impacto será menor, pero eso no es lo normal. La climatología en este territorio es evidentemente mediterránea, con situaciones de sequía que se están agudizando notablemente en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto, si vamos consumiendo agua para dárselo al Puy de Fou, lo que va a ocurrir es que va a quedar en déficit la dotación para los ciudadanos mucho antes, y por lo tanto, evidentemente, eso supone un impacto que no se ha medido y que vemos ahora reflejado en toda la documentación del proyecto. ¿En qué punto está ahora mismo el proyecto con muchas alegaciones y tal? ¿En qué punto se encuentra? Bueno, el proyecto está aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, por lo tanto, a partir de ahora lo que tiene que hacer el promotor es elaborar una serie de documentos, entre ellos el proyecto técnico de ejecución y solicitar la licencia de obras. A partir de ahí la obra se puede
se puede comenzar. Frente a eso y por desgracia, y dado que el proyecto no ha cumplido con los trámites legales ni ha tenido la transparencia que debería haberse llevado a cabo en un proyecto de tal envergadura apoyado por el gobierno regional, pues lo que vamos a hacer desde el movimiento Puy de Fou es impulsar una acción ante los tribunales para que diriman si se ha cumplido o no con toda esa tramitación y sobre todo, y lo que es más importante, cuál es el verdadero impacto de este proyecto, porque hoy vamos a hablar aquí del agua, pero podríamos hablar del impacto sobre el paisaje, del impacto urbanístico, del impacto sobre el empleo y sobre la calidad de vida en general de la ciudad de Toledo. Todo eso se ha querido ver solo con un filtro siempre favorable al proyecto y bueno, eso ha llevado a muchas irregularidades que nosotros estamos analizando y que en próximas fechas daremos a conocer cómo la vamos a trasladar por vía judicial. Por hablar del agua, ¿la Confederación Hidrográfica tiene algo que decir en esto o qué ha dicho ya? Bueno, pues la Confederación tiene mucho que decir. Aquí hay dos instituciones que están implicadas en gestionar la cuestión del agua en relación al Puy de Fou. Una es el Ayuntamiento de Toledo, quien de forma absolutamente arbitraria y glaciable ha optado por dar agua a un uso para el cual no está autorizado, y por otro está la Confederación, que debería velar primero por el cumplimiento de la normativa en esa dotación del agua y luego por otras cuestiones como pueda ser si hay una afección al dominio público hidráulico, cómo se va a hacer la depuración, etcétera. A nuestro entender, ninguna de las dos instituciones ha cumplido con su obligación. Primero, porque ni siquiera han contestado a nuestras alegaciones en los aspectos legales. Y eso es una omisión muy significativa, porque si esto llega a los tribunales y se demuestra, como nosotros creemos que se va a demostrar, que estamos pervirtiendo la legalidad al darle agua al ayuntamiento, al Puy de Fou, a partir de un abastecimiento urbano, pues a lo mejor cabría preguntarse si alguien no ha prevaricado. Y lo decimos con todo pleno conocimiento de la palabra que estamos utilizando, porque se puede prevaricar por acción y por omisión. Por acción, al decir algo que no se ajusta a las leyes, siendo un funcionario público o siendo un representante público, o por omisión, si conociendo unos hechos que se han puesto de manifiesto en unas alegaciones, no se ha actuado en consecuencia. Y bueno, pues eso es algo que habrá que analizar también muy seriamente. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Bueno, pues lo primero, daros la bienvenida, los buenos días y las gracias por acudir a esta marchita. Primero deciros que si alguien prefiere llevar el coche hasta el final de la marcha o algo, es muy sencillo, o sea que me lo preguntáis ahora y os lo explico. De todas maneras, ya hay un coche al final de la marcha, o sea que si alguien se lesiona, le pasa cualquier cosa, tenemos la opción luego de traerle, o sea, tenemos ahí un servicio satélite para el regreso, ¿no? Muy bien. Bueno, no me he presentado, por cierto, muy mal hecho por mi parte. Mi nombre es Miguel Ángel, por si alguno no me conocéis. Entonces, bueno, pues el asunto, hoy lo que vamos a hacer con esta actividad dedicado a saber uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con el Puy de Fou, en este caso el uso que se le va a hacer al agua y si todo lo que ha rodeado la autorización del proyecto ha cumplido no solo con los preceptos legales, que ya veremos que no los ha cumplido, sino también con la lógica de usar el agua para un uso que parece que es cuando menos muy artificioso, alegre, como dice la legislación, es recreativo, es para jugar con él, es para divertirse con él. Bueno, pues una de las cosas que queremos un poquito dialogar y debatir es si en la situación que tenemos en el río Tajo, con la reivindicación permanente que tenemos de agua para el río Tajo, pues si parece razonable que gastemos el agua que no tenemos en un proyecto de estas características, ¿no? Y si eso es bueno o malo para nuestro río y también para nuestra reivindicación de que ese río se recupere. La marcha que vamos a hacer, más o menos lo que va a hacer es recorrer el camino que llevaría el agua si finalmente se ejecuta el proyecto, que por desgracia es lo que está intentando el gobierno regional, ¿no? Y de hecho lo ha autorizado recientemente.
No iremos exactamente por dónde va a ir la tubería, porque la tubería, pues como tiene la potestad de ir por donde quiere, y además para eso se ha declarado proyecto de singular interés, para que se le dé utilidad pública y pueda cruzar por donde le dé la gana, sea un terreno privado o sea un terreno de todos, como es la Cañada Real Soriana, por la que va a pasar, entre otras. Pues nosotros, también para evitar el peligro de las carreteras y demás, haremos un poco de zigzag, pero básicamente el recorrido va a ser muy parecido. No, hemos dejado aquí los coches porque el punto de inicio ideal, que está aquí un poquito más arriba, que es de donde se va a tomar el agua, que es el Cerro de los Palos, pues no reúne las condiciones. Entonces ahora haremos un pequeño paseíto, son nada, 10 minutos, hasta el Cerro de los Palos, que es de donde se va a tomar el agua. Y luego vamos a hacer un recorrido, aprovechando caminos públicos, para ir hasta el emplazamiento del Puy de Fou, ¿vale? Aproximadamente son unos 4,5 kilómetros, el recorrido no tiene ninguna complicación, no hay cuestas ni demás, y lo único que en un par de sitios hay que cruzar carreteras y entonces ahí nos agruparemos para hacerlo de forma ordenada y que no haya ningún riesgo. Si alguno quiere echarse el chaleco a la espalda, por aquello de que cuando crucemos pues se nos vea un poquito mejor, pues así lo haremos. Lo que pediré cuando crucemos pues es que una persona con chaleco se ponga delante del grupo y otra detrás y crucemos de forma ordenada. Si podemos cruzar todos del tirón, estupendo, y si no, lo hacemos por partes. Y bueno, la idea es luego juntarnos al final del recorrido en el emplazamiento que va el parque, para el que quiera y lo haya traído, pues echar un bocado, y en principio la idea es volver aquí otra vez, ¿vale? Y como les decía antes, si alguien se ha cansado o le ha surgido algo y hace falta, pues cogemos el coche y hacemos de lanzadera para regresar a este punto. Así que nada, vamos a empezar. Haremos una pequeña parada ahí en el Cerro de los Palos para que explicaros un poquito cómo va a ser esto de sacar agua de la boca de todos los ciudadanos de Toledo para dársela al Puy de Fou. Y bueno, iremos tranquilamente con la marcha y sin prisas. El que lo necesite o le guste, que se coja el bastón, la cámara, la gorra, el agüita, el bocata, si se lo ha traído y luego se lo quiere comer. Y quedamos a la disposición de todos vosotros y vosotras para lo que haga falta durante el camino, cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier situación que requieráis atención. Así que muchas gracias y vamos a ello, a ver si conseguimos estar aquí antes de la hora de comer, ¿vale? Pues venga, empezamos para allá. Saldrá por aquí. No te veo. Sí, va el vino, ¿no? Decía insigne. Bueno, creo que ya estamos todos juntos.
Pues nada, os cuento un minutito. Esta es la primera paradita que hacemos y justo hemos venido al sitio que estaría en el origen de la toma de agua que va al Puy de Fú y que no es otro que la planta potabilizadora del Cerro de los Palos. Aquí confluyen la traída de aguas que tienen por objeto abastecer a Toledo. Toledo se abastece de 3 sitios, del sistema Guajarás-Torcón, que queda aquí en la zona sur del municipio, y luego de 2 sistemas que son el Picadas 1 y el Picadas 2, que traen un agua del Alberche y el otro agua del Tajo desde Extremera. Alguien no necesariamente muy avezado se le puede venir a la cabeza cómo es posible que una ciudad que tiene entre 70 y 80.000 habitantes, creo que estamos aproximadamente, necesite agua de tantos sitios. Es algo verdaderamente llamativo, ¿no? Y es una razón muy simple. Primero, consumimos mucha agua, eso es evidente, no tanta como para que haya tantos sistemas de abastecimiento, pero si necesitamos todos esos sistemas es porque estamos en un sitio crítico desde el punto de vista hídrico. La meteorología aquí es extrema, Toledo está en una isla de baja precipitación que está por debajo de la media de todo el entorno. Para que os hagáis una idea, la precipitación media en la ciudad de Toledo está más o menos a la mitad, un poquito más, pero en torno a la mitad, al 60% de lo que llueve en Madrid, que está apenas 80 kilómetros más al norte, ¿no? Y eso hace que los abastecimientos propios de la zona, es decir, de los recursos que tendríamos disponibles, pues constantemente entren en crisis. ¿Cuál es ese sistema? El sistema Guajarás-Torcón. El sistema Guajarás-Torcón es el que se abastece de los ríos de los Montes de Toledo. Al estar en esa situación y agudizarse, como se viene agudizando las situaciones de sequía a causa del cambio climático, pues cada vez han entrado más en crisis. Si a eso le sumamos el incremento de la población, el incremento de las industrias, etcétera, pues Toledo poco a poco se ha tenido que ir buscando otras fuentes de abastecimiento. Y se tiene que ir nada menos que al Alberche o a la cabecera del Tajo para disponer de agua para una ciudad que tampoco es tan grande. Bueno, pues en ese escenario, pues a nuestros políticos no se les ha ocurrido otra cosa que disponer que se haga aquí un parque temático en el que uno de los elementos llamativos del mismo tienen que ver precisamente con el agua, que es lo que hoy en esta marcha venimos a significar. Y ese elemento tiene 2 componentes importantes a la hora de analizarlo. Uno es que el Puy de Fú exige, y está en la documentación, la tengo aquí por si cualquiera la quiere utilizar o la quiere ver, ¿no? Va a tener un consumo cuando esté a pleno de rendimiento de 175.000 hectómetros cúbicos al año, metros cúbicos al año, 175.000 metros cúbicos al año, y eso es más o menos el equivalente a lo que vendrían a consumir del orden entre 1.000 y 1.500 toledanos. Es el equivalente, es decir, es un volumen de población importante, no es un grifo que se abre para que una familia se abastezca, no. Estamos hablando de incrementar un nivel de consumo como si hubiera de repente una nueva urbanización en el que hubiera entre 1.000 y 1.500 vecinos más. Por lo tanto hablamos de mucha agua. Y luego la otra cuestión que es importante es de dónde sacamos el agua para este abastecimiento. Porque la empresa y quienes promueven el proyecto han renunciado a que la adquieran de forma autónoma. Es decir, ¿eso qué significaría? Que tendría que buscar una concesión, bien sea de aguas subterráneas o de aguas superficiales, y gestionarla autónomamente. Pero aquí ha ocurrido algo muy importante, y es que de forma cuando menos sorprendente, desde nuestro punto de vista absolutamente ilegal, el Ayuntamiento de Toledo, con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha dispuesto que sea el agua de boca de los ciudadanos de Toledo, que sale desde esta instalación, la que abastezca al Puy de Fú, la que dote esos 175.000 metros cúbicos de agua al año que necesitará este parque, y que no es solo para que beban los visitantes, de hecho es para lo que menos necesitan agua. Realmente para lo que necesitan agua es para llenar un lago artificial, hacer otro río artificial,
tener aspersores porque se les ha ocurrido traer el Puy de Fou a una zona con altas temperaturas y evidentemente, como cualquier parque de atracciones, pues se va a utilizar sobre todo en primavera y verano, en épocas de mayor calor, para, lógicamente, regar toda la jardinería con la que quieren hacer creer que vamos a estar en un sitio como el Puy de Fou de Francia, que tantos han empeñado en enseñarnos, como si ese fuera el modelo al que tenemos que tender, ¿no? Y en el que, claro, allí no hay que regar, allí el agua viene del cielo. Pero aquí tenemos que crear un espacio verde, agradable, evidentemente, pues para que la gente venga y se gaste el dinero en el Puy de Fou. Y entonces la mayor parte de ese enorme volumen de agua que estamos hablando se va a dedicar a gastar el agua en eso. No en dar de beber a la gente, que a la gente lo que se le pretenderá es que pague su botellita de agua a muy buen precio, o su Coca-Cola, o su cerveza, o lo que quiera beber. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta eso. Y a nuestras administraciones no se le ha ocurrido otra cosa que la forma de dotar de agua a ese emplazamiento es cogerla y, permitirme la expresión, aunque pueda alguien tildarla de demagógica, de la boca de los ciudadanos de Toledo. Porque este agua que viene aquí es agua que el Ayuntamiento de Toledo tiene concedida exclusivamente para abastecimiento urbano. El propio reglamento de aguas del Ayuntamiento de Toledo dice muy claramente que la función de este agua es para uso doméstico. Doméstico. Es decir, para que los vecinos de este municipio, pequeñas industrias también, por supuesto, determinadas actividades que se hagan en el ámbito municipal, puedan disponer de agua para vivir y para mantener unas ciertas actividades económicas. Cualquier otro uso, no solo el del Puy de Fou, cualquier otro uso, por ejemplo, de una gran industria o de una gran actividad económica, requeriría una dotación aparte de la que tienen los ciudadanos de Toledo. Y eso es algo que nosotros pusimos en las alegaciones. ¿Y qué ha pasado con la respuesta a esa alegación? Que no la han contestado. Ni el Ayuntamiento de Toledo, ni la Confederación del Tajo, ni el Gobierno de Castilla-La Mancha han respondido a una alegación que tiene además un contenido legal fundamental. Y es, si un agua que está establecido su uso en la Ley de Aguas española para abastecimiento humano, se puede utilizar para un abastecimiento recreativo como el del Puy de Fou. Nosotros, en la página 20 de nuestras alegaciones, las que elaboró el movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy de Fou, lo pusimos con una argumentación legal. Incluimos el artículo 60 y 61 de la Ley de Aguas. Incluimos los artículos del Reglamento de Aguas de la Ciudad de Toledo. Bueno, pues a esta alegación, que es la séptima de nuestro documento, no se ha contestado. De ninguna manera. La respuesta de las administraciones ha sido un vago. En la cuenca del Tajo hay agua suficiente y por lo tanto hay disponibilidad para darle agua a este patio. Pero nadie ha ido a preguntarse, ¿pero este agua es para ese uso? Para que la gente se haga una idea, como es lógico y normal, y después de las reservas medioambientales que tiene la disponibilidad del agua en toda la normativa, hay una orden de prioridad en los usos a los cuales tú puedes dar el agua. El primero, como es lógico, normal, es al abastecimiento humano, necesitamos el agua para vivir. A ese primer orden de prioridad responde esta infraestructura. ¿En qué posición está el uso recreativo? ¿Antes que la agricultura? No, ¿verdad? ¿Antes que el uso industrial? No, ¿verdad? Está detrás de todos estos usos. Antes de usar el agua en un divertimento, como es el Puy de Fou, tenemos que usarla en muchas otras cosas. Bueno, pues a todos esos usos, empezando por el de la boca de los ciudadanos de Toledo, se le va a quitar el agua para dársela al Puy de Fou. Se nos dirá, y en eso sí que ha habido una cierta argumentación, obviando las cuestiones legales, por parte de las administraciones. Hombre, el Ayuntamiento de Toledo tiene una concesión del orden de 11 hectómetros cúbicos que viene disponible de esas tres fuentes que hemos hablado antes. Y, hombre, lo normal es que no la gaste. Importante, lo normal, ¿vale? Pero ellos mismos se responden. Cuando haya sequía, el Puy de Fou no tiene garantizada el agua. Que es lo mismo que decir que cuando haya sequía, los toledanos no tienen garantizada el agua. Porque vamos a recordar una cosa. Mientras haya agua, el Puy de Fou va a estar gastando el agua de los toledanos y toledanas. ¿Eso qué va a hacer? Que se adelante el déficit.
si estamos consumiendo el agua en el Puy de Fou, pongamos un ejemplo, que tengamos un año de sequía y que Toledo entrara en situación normal en una emergencia un 30 de agosto, pues a lo mejor el haber estado gastando el agua del Puy de Fou desde el 1 de enero hasta el mes de agosto implica que en vez del 30 de agosto Toledo entre en emergencia el día 15 o el día 10. Es decir, no hay garantías y sí un impacto del uso del agua que se da el Puy de Fou. ¿Eso se ha evaluado? No, tampoco. ¿Qué es lo que ha hecho la administración? Pues, como se dice muchas veces, echar la bola hacia adelante. Le exige ahora, en la declaración de impacto ambiental, que está publicada en el Diario Oficial y que cualquiera puede consultar, que elabore un plan de emergencia. Porque como no están garantizadas las dotaciones para situaciones de sequía, le dicen al Puy de Fou que tendrá que usted tener un plan de emergencia y disponer de una fuente alternativa de agua que bien puede ser subterránea o puede ser una toma en el Tajo. Como decían nuestros antepasados, a buenas horas mangas verdes. O sea, habéis evaluado y habéis autorizado una disponibilidad de agua contra la ley. Lo habéis utilizado con un impacto sobre el abastecimiento de la ciudad de Toledo. Lo habéis utilizado sobre un gran consumo de agua. Y ahora nos decís que no es bastante y que no habéis presentado suficiente documentación y que no podéis garantizar que el parque va a estar abierto todo el año, sobre todo cuando haya sequía. A mí, honestamente, ha habido pocos casos en la vida en los que vea una situación en la que de una forma tan flagrante y bochornosa las administraciones hayan incumplido con sus funciones. Y pongo a la par al Ayuntamiento de Toledo, a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al Gobierno de Castilla-La Mancha. A ver, el movimiento del Puy de Fou, queremos saber la verdad del Puy de Fou, evidentemente ni somos tan profesionales como los políticos, ni tan bien pagados como los empresarios y todos sus consultores. Pero un poquito de seriedad y de rigor sí tenemos cuando leemos los papeles, analizamos los proyectos y vemos la legislación. Y todo esto que estamos diciendo aquí no es algo que se le ha ocurrido de forma alegre a cualquier persona de las que estamos en el movimiento, no. Esto lo han visto expertos en hidrología, esto lo han visto abogados expertos en derecho de aguas. Y todos nos han dicho lo mismo, todos. Los únicos que ven otra realidad o que no quieren ver esta realidad, porque como he dicho antes, ni siquiera han contestado las alegaciones, es la administración. Bueno, pues de todo esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos del agua y del Puy de Fou. De unos incumplimientos legales evidentes, de un impacto sobre la disponibilidad de agua para la ciudad de Toledo evidente, pero es que encima ni aun con eso el Puy de Fou tiene garantizada el agua. Y ni puede garantizar que va a estar abierto todo el año, salvo que se inventen algo, porque uno ya se espera cualquier juego de magia para intentar que todo esto salga adelante. No sé si tenéis alguna pregunta sobre esta cuestión. El plan B es la alternativa de emergencia, se supone que tiene una nueva concesión. Claro, requeriría... Hay que pedir una concesión. Efectivamente, requerirían una concesión porque se supone que en situación de emergencia y de sequía no se podrá sacar agua de Toledo, porque además es lógico, la prioridad, por lo menos ahí sí lo dicen claro, ¿no? La prioridad será dar agua al uso urbano de Toledo y no hay otra alternativa que sea el propio parque el que busque su propia concesión. ¿Ven quién depura ese agua? Bueno, primero habrá que ver si hay agua en subterránea disponible, que yo creo que no la hay. Y la otra opción es una toma directa en el Tajo. ¿Qué es lo que pasa con ese agua? Pues que si la tienes que convertir en potable cuesta mucho dinero. Les va a salir mucho más barato y esa es una de las razones que seguramente están detrás también de todo esto. Disponer de un agua que ya le damos potabilizada, aunque lo tengan que pagar a precio de agua de boca, como hacen todos los ciudadanos y ciudadanas de Toledo, que disponer una toma del Tajo, bombearla, potabilizarla, que seguramente requeriría hasta un proceso de ósmosis inversa, dado la calidad de agua que tiene nuestro río, y que evidentemente le costaría mucho más, suponiendo que esa concesión se la diera a la Confederación. Bueno, es que a lo mejor ahí está el truco. El análisis que han podido hacer ha podido ser el siguiente. A Toledo, como Toledo no gasta siempre todo el agua de la que tiene concesión, pues podemos dar un poco a estos señores. Hombre, si llega la situación de sequía,
no se lo vamos a dar, pero usted ya está reconociendo que hay una situación ahí que tienes que ocupar. Entonces, hacer ese truco, ¿no? De aquí puedo sacar agua porque parece que a Toledo le sobra, es el mensaje que están lanzando, pero luego a lo mejor te vas a una concesión fuera de la que ya tiene el ayuntamiento y no tienes agua para disponer. De todas formas, también hay que ser conscientes de una cosa, que es una trampa en la que estamos inmersos los ciudadanos de la cuenca del Tajo, y es que como tenemos el condicionante del trasvase, lo que hace la Confederación del Tajo para no restarle agua al trasvase es seguir diciendo que hay agua disponible en la cuenca, porque sabéis que el trasvase se basa en un concepto absolutamente peregrino de que en una cuenca puede haber excedentes de agua, ¿no? Que está alejado de cualquier principio ambiental y de cualquier concepto lógico de lo que es el ciclo del agua, ¿no? Entonces, de esa lógica perversa de que en el Tajo sobra agua, nace el trasvase del Tajo Segura. Entonces, si la Confederación dijera ahora que falta agua en el Tajo, estaría diciendo, hay que quitar agua del Tajo Segura. Y eso es, digamos, meterse en un fregado, Entonces estamos atrapados en un laberinto, ¿no? Y aquí, pues como somos más listos que nadie y más respetuosos con la legalidad, más transparentes, eso es lo que dicen en el proyecto, eso es lo que dice el gobierno, lo que hemos decidido es darle el agua directamente de la boca de los ciudadanos de Toledo. ¿Han evaluado en el proyecto cómo puede estrangular procesos de crecimiento urbanístico en el propio Toledo? En absoluto. Una de las cosas que no hace el proyecto es evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos con otras cuestiones. Por ejemplo, ahora mismo se está tramitando la modificación número 29 del PON de Toledo, que viene a ser el nuevo plan de ordenación municipal, y no se ha evaluado, también está alegado, Y os podéis imaginar que tampoco han contestado. Claro, es que a las alegaciones que tú tuvieras que responder con la verdad, te puedes pillar los dedos. Y yo también, y lo he dicho antes en la prensa, no a los medios de comunicación, no sé si me he pasado, pero creo que lo puedo compartir con vosotros. Es que lo que han hecho quienes han firmado la respuesta a las alegaciones, quienes han firmado los informes que han facilitado que se lleve agua de aquí al Puy de Fú, deben haber cometido una cosa muy fea que se llama prevaricación. Porque prevaricación es promover una resolución a sabiendas de su injusticia, es decir, de su ilegalidad. Nosotros les hemos presentado una alegación con fundamentos legales y no han contestado, pero no podrán decir que no la conocían, porque está en el expediente. Y si esto se demuestra a través del recurso que estamos ahora mismo poniendo en marcha, Ante los tribunales. que es ilegal, toda esa retahíla de funcionarios, que son unos cuantos, estamos hablando de 3 administraciones, y responsables políticos, que han informado favorablemente esto, a lo mejor han prevaricado. Pero bueno, así son las cosas. A nosotros nos toca plan de seguir. emergencia, ¿en qué documento dicen que tiene que...? En la declaración de impacto ambiental. Ah, en la declaración, obviamente. En la declaración de impacto ambiental del proyecto y en el segundo informe del ayuntamiento, porque en el primero no dijeron nada. Sabéis que este proyecto se ha sometido 2 veces a información pública, no porque sea más transparente que ninguno, precisamente por lo contrario. Si hubiera sido tan transparente no hubiera hecho falta repetirlo, ¿no? Creo que eso lo entiende cualquiera menos los portavoces del gobierno y de la empresa, ¿no? Y entonces en el segundo periodo de información pública el ayuntamiento presentó un segundo informe sobre el abastecimiento y ahí figura un informe, creo que es de las Juntías de Medio Ambiente, que avisa de que en situaciones de sequía el Puy de Fú no puede disponer de agua y que habría que buscar fuentes alternativas, y eso lo traslada la Viceconsejería de Medio Ambiente a la declaración de impacto ambiental del Puy de Fú. Bueno, pues vamos a seguir la ruta, vamos a volver un poco casi por el mismo sitio, por aquí es más cómodo que por ahí se acorta. Yo me voy ya, gracias a todos. Os agradecemos la visita. Hasta luego. Y vamos a tomar rumbo hacia el parque, ¿vale? Vamos a volver por aquí que también está más cómodo. Vale. Ahora.
Nada, que solo era para explicarlos como antes habéis preguntado que dónde empezaba la finca y la intervención urbanística representada el Puy de Fú, pues justo aquí en esta esquina empieza lo que es la intervención. A partir de estas encinas hacia allá, más o menos como 1 kilómetro, kilómetro y medio sería el frente norte. Y el frente sur bajaría hasta el fondo del valle. Aquí abajo lo que se ve es el valle del río Guajarás. Y justo en el fondo de la vaguada, no lo vemos por aquí, por la pendiente, está el río Guajarás. Y entonces el Puy de Fú se extendería desde justo el linde de esta vía de servicio hasta el río. Son del orden de 160 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 45% se ocupa con infraestructuras. Construcciones, viales, el escenario con el lago, el río artificial, todo lo que representa pues, lo que es un parque de atracciones. Y justo aquí a la entrada, ahora nos pararemos justo allí donde están los coches, es donde sería la entrada de los espectadores y a la zona de aparcamiento, que es una de las pocas que han elegido medio bien, en el sentido que han elegido esta parcela de detrás, que como veis está bastante despejada. Aquí se va a hacer un aparcamiento para que quepan 6.000 vehículos, para que no va a ser un aparcamiento pequeño, son 14 hectáreas solo el aparcamiento, ¿no? Y a partir de aquí empieza una red de senderos hacia abajo, en dirección al valle, y ahí se van distribuyendo en distintas calles las distintas actividades, escenarios, etcétera, ¿no? Y como veis es un paisaje pues, muy llamativo, porque justo aquí cambia claramente el paisaje de lo que es el Valle del Tajo que hemos dejado atrás, de lo que es ya la zona que da a los Montes de Toledo, ¿no? Este es un área que se llama la meseta granítica de los Montes de Toledo, que nace en nuestras montañas toledanas, que justo quedan a nuestra espalda, y que es un territorio marcadamente diferente del resto. Un territorio mucho más agreste, más pedregoso, y en el que se mezclan, si uno lo ve en proyección paisajística, desde zonas naturales, como pueden ser aquellos encinares que vemos al fondo, a zonas donde hay una actividad humana, en este caso, en estos terrenos se hace sobre todo actividad agrícola y cinegética, pero de alguna manera armoniosa con ese entorno, ¿no? Y por eso pues, se mezclan una serie de paisajes, que es lo que enriquece en el conjunto, y por eso esto está protegido desde el punto de vista urbanístico. Lo que pasa es que, bueno, toda esa protección se la han saltado a la torera, diciendo que como van a pintar de marroncito las construcciones y van a utilizar teja no sé qué, o van a plantar muchos árboles, pues como si eso no fuera una intrusión en el paisaje, ¿no? Pues sí, su valoración, sorprendente y aceptada por la administración, es que el paisaje va a mejorar con un parque de atracciones. Bueno, pues es lo que ha puesto en los papeles. De aquí a Toledo en línea recta, ¿cuánto más o menos hay? De aquí a lo que es la parte del núcleo urbano en línea recta debe haber a lo que es el casco histórico, del orden de 6 kilómetros. Pero el suelo urbano de Toledo está a 300 metros, porque a 300 metros, ahora lo veremos cuando avancemos, están las últimas casas de Montesión. Es decir, sí, nada, es una distancia nimia. Mínima. Y es curioso porque igual que dice que con el paisaje esto va a mejorar, otra cosa que hemos alegado, el tema del ruido, porque aquí va a haber fuegos artificiales todas las noches y cosas así, pues dicen que con el parque va a haber menos ruido que ahora. Es un misterio que no hemos resuelto, pero en el análisis ambiental dicen que ahora esta zona es ruidosa porque pasa la carretera, pero añadiendo el Puy de Fú y sus fuegos artificiales dicen que va a haber menos ruido que ahora. Todavía no sabemos cómo va a ser el truco de magia en base al cual van a conseguir que haya menos ruido que ahora de cara a lo que es en la zona urbana. Utilizando fuegos artificiales que no hacen ruido.
Claro, no sé, deben ser fuegos silenciosos, en vez de aéreos serán subterráneos para que no se vean y no moleste la luz ni a las especies ni a los humanos. Tan extraño como el cocido sin garbanzo. ¿Lo habéis probado alguna vez? Pues no. Pues, creo que también están investigando. Pero son los mismos del Puy de Fou, ¿eh? Sí, no me extrañaría. Bueno, pues ahí está nuestra meta, donde están los coches, así que vamos para allá sin parar. Soy Juan Sánchez, historiador, bibliotecario. Hemos venido hoy al inicio de la finca Zurraquín, desde el Cerro de los Palos, donde hemos contemplado los depósitos que van a abastecer este parque. Ha sido una mañana estupenda, con otros amigos, con amigas, unos del movimiento Queremos Saber la Verdad de Puy de Fou y otros simplemente ciudadanos que, como yo, queríamos conocer este terreno y queríamos conocer de primera mano las motivaciones que animan a este grupo a opinar en contra no de este proyecto de parque temático, sino especialmente del lugar que se ha elegido. Un lugar que está protegido, donde no se puede construir, un lugar lleno de calidad medioambiental, paisajística, con restos, con arqueología, etcétera, con una masa forestal. Un lugar que yo creo que cuando las administraciones públicas lo declararon un terreno rústico protegido donde no se podía edificar, yo creo que lo hicieron a sabiendas de que había que protegerlo, ¿no? Y sin embargo ahora se están vulnerando todas las legislaciones, dando un mal ejemplo a los ciudadanos. Las administraciones tienen que dar ejemplo a los ciudadanos porque tienen que ser los primeros en cumplir las leyes. Mal vamos si el ayuntamiento, el gobierno de Castilla-La Mancha y una empresa privada que tiene sus intereses y que quiere hacer un parque temático en un sitio precioso, pero utilizando una serie de recursos que son de todos los ciudadanos, no solo dinero público, aunque pueda haber una inversión privada. Y hoy el objeto sobre todo ha sido el agua que va a venir a este parque para hacer un lago artificial, un río artificial, para todo el consumo de ese parque, viene del Cerro de los Palos, que es un depósito que se utiliza para beber, es agua potable para los ciudadanos de Toledo y que en muy último lugar se podría utilizar para otros fines recreativos, además de los de una empresa, los del fin agrícola, etcétera. Entonces esto lo vulneran totalmente. De hecho, el propio ayuntamiento y en la declaración de proyecto de interés singular, pues ahora dicen que habrá momentos donde a lo mejor no hay agua porque es prioritario el consumo humano, pero se ha autorizado que el agua, en lugar de obligar a la empresa a buscar otras fórmulas de abastecimiento humano, pues van a utilizar el agua de todos los toledanos. Este ha sido el motivo hoy de esta marcha senderista en un día precioso, lleno de sol y que nos ha permitido pues vislumbrar. Este es el lugar donde comenzará, digamos, el parque. Por aquí pasarán los ciudadanos, etcétera, los coches, y allí nos metemos ya prácticamente tenemos como fondo los montes de Toledo.
Hay muchos lugares donde este parque temático de historia, yo soy historiador y me parece muy bien que se haga un parque temático en base a la historia de nuestro país, de la historia de Toledo, pero no en este lugar. Zurraquín no es el lugar. Se podía haber elegido otro lugar en la provincia de Toledo, donde se crease ese escenario, pero aquí se ha preferido pues aprovechar los recursos medioambientales, paisajísticos y públicos en general para un fin privado que es legítimo, pero que está vulnerando desde mi punto de vista toda una serie de legislaciones patrimoniales, del agua, del medio ambiente, y eso pues las instituciones un día lo tendrán que explicar. Buenos días, me llamo Alberto y vengo en representación de los ecologistas y estamos viendo la barbaridad que supone la instalación de un complejo de recreo en esta zona que tiene una naturalidad, una ausencia de impactos, un uso tradicional rústico que supone una serie de valores de agricultura, de ganadería, de caza, que están muy cerca de Toledo y que pueden ser los que disfruten los toledanos, ¿no? Esta finca evidentemente es particular, como muchas otras fincas que hay a su alrededor, pero está aportando una serie de valores, beneficios medioambientales como ecosistema que son impagables y son insustituibles. Por otro lado, esta instalación es cómoda para los fines burocráticos, legales, que se pretenden facilitar de alguna manera la instalación de un proyecto, pero no es la mejor zona. El instalarlo aquí supone una alteración de garantías en la disponibilidad de agua para Toledo, mucha obra pública necesaria para traer todo lo imprescindible para poder desarrollarse. Está destruyendo en sí mismo un valor. Hay muchas zonas degradadas que se podían utilizar y con menos impacto, y han ido a buscar una zona más frágil desde el punto de vista jurídico y legislativo para tener las máximas facilidades del gobierno regional y los políticos para su instalación. Evidentemente entra en conflicto con el uso del agua de Toledo, que durante años ha necesitado cada vez más obras para aportar agua de calidad, porque el Tajo, a su paso por esta ciudad, está muy contaminado, está en una situación muy mala y unos caudales muy exiguos que hacen que Toledo no tenga, en lugar de tener un valor bueno, tiene un valor negativo, pesimista, y que es fundamental. No hay garantías de que el agua pueda suministrarse a este complejo. Hay un exceso de consumo de agua en una zona que tradicionalmente es de secano, llevando una fantasía, una imagen idílica que no se corresponde con la disponibilidad natural, con los recursos naturales de esta zona. Y en ese sentido, utilizar el agua posiblemente con función de crear un paisaje de tipo jardín, de tipo instalación de parque temático, pues es un lujo que no podemos permitirnos en una zona como en España, con tan bajos recursos naturales, con una precipitación muy por debajo de la media de toda España que tenemos aquí. Bien, muchas gracias, Alberto. Yo soy Victoria, vivo aquí soy vecina de Toledo desde hace ya bastantes años. Y bueno, pues he venido a la marcha esta que se ha organizado para conocer en el sitio donde quieren ubicar el parque temático. Y bueno, la realidad es que no ha defraudado mis expectativas, porque ya sabía que era un parque, una zona declarada de interés medioambiental, que tiene una protección medioambiental. Y lo que no entiendo es cómo las propias administraciones ahora incumplen la ley, incumplen su propia ley, porque sigue siendo un paraje con el mismo interés medioambiental, y creo que es una pérdida no solamente para la ciudad ahora, sino para las generaciones futuras, por unos intereses que no están claros, que lo único que está claro es que no es el interés de la ciudadanía. Con lo cual creo que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir tomando conciencia de lo que vamos a perder, porque lo que no está claro es lo que vamos a ganar, pero sí lo que vamos a perder, que es un patrimonio medioambiental que debemos dejar para las futuras generaciones, y no tenemos derecho a destruirlo incumpliendo las propias leyes que nos habíamos ya dado y que habían declarado esa protección por, insisto, unos intereses que una vez aquí en el sitio cada vez veo menos claro.
Muchas gracias. Bueno, pues yo he venido a la marcha de hoy porque conocía un poco el proyecto de Oídas y la respuesta de una parte de los ciudadanos de Toledo, y quería conocer el lugar físico y un poco más de cerca cómo es el proyecto y qué repercusiones tiene en el medio ambiente, y bueno, también se ha hablado directamente a los ciudadanos de Toledo. Y esa es mi motivación. Bueno, soy Alejandro y vivo en Toledo.